Salut a tous, soy Marianne de Franchute Conexión y estoy de vuelta después bastante tiempo sin hacer videos. Hoy vamos a hablar de un verbo que se usa muchísimo y que puede tener varios sentidos. Vamos a estudiar el verbo falloir. Primera cosa, la particularidad de este verbo es que es uno de esos verbos que se conjugan exclusivamente con il, como el verbo pleuvoir, llover, il pleut, llueve. Es exactamente igual con falloir, il faut. Y se conjuga solamente así. No puedes decir je faut, tu faut, nous fallons, etc. Eso no existe. La única forma de conjugarlo es il faut. Il faut se puede usar con un sustantivo, un verbo al infinitivo o al subjuntivo. Y en función de con qué lo usas, el significado va a cambiar un poquito. Hay que se traduce por il faut más infinitivo. Il faut étudier pour bien parler français. Hay que estudiar para hablar bien francés. Il faut étudier pour bien parler français. Esa estructura con el infinitivo expresa ideas generales. Si quieres decir tener que, se dice il faut que más subjuntivo. Il faut que tu viennes, tienes que venir. Il faut que tu viennes. Y finalmente, para decir que se necesita algo, una cosa, vas a decir il faut más sustantivo. Por ejemplo, il faut un mot de passe, se necesita una contraseña. Il faut un mot de passe. Como puedes ver, il faut o il faut que más verbo es otra forma de decir devoir, deber o tener que. Y il faut más sustantivo es otra forma de decir avoir besoin de, necesitar algo. En la vida cotidiana se usa todo el tiempo. Por ejemplo, estás en una panadería y la señora te pregunta ¿Qu'est-ce qu'il vous faut? ¿Qué necesita? ¿Qu'est-ce qu'il vous faut? En este caso puedes responder Il me faudrait 3 baguettes. Yo necesitaría 3 baguettes. Il me faudrait 3 baguettes porque yo necesito. Y funciona así con los otros pronombres reflexivos. Tú necesitas algo, il te faut quelque chose. Ella necesita algo, il lui faut quelque chose. Igual con él necesita, il lui faut quelque chose. Il nous faut quelque chose para decir necesitamos algo. Il vous faut quelque chose para decir usted o ustedes necesitan algo. Y finalmente, si ellos o ellas necesitan algo, vas a decir il leur faut quelque chose. En el mismo ejemplo de il me faudrait 3 baguettes, puedes notar que usamos el condicional, porque es la forma de marcar la cortesía en francés. En español suena muy formal, pero en francés no, todo normal. Bueno, ya sabes usarlo al presente. Il faut, muy fácil. Pero obviamente se usa con los otros tiempos de conjugación. Il a fallu, que es el passé composé. Por ejemplo, il a fallu 3 personnes pour porter le canapé. Se necesitó 3 personas para cargar el sofá. Il a fallu 3 personnes pour porter le canapé. Al imperfecto se dice il fallait, como il fallait me le dire. Había que decírmelo. Il fallait me le dire. Il faudrait, que es el condicional, como vimos, que sirve para expresar la cortesía. Por ejemplo, vas al mercado y puedes pedir al vendedor il me faudrait 1 kilo de tomate. Yo necesitaría 1 kilo de tomate. Il me faudrait 1 kilo de tomate. Al futuro tienes 2 opciones. Puedes decir il va falloir o il faudra. Entonces tendrás que, se necesitará que, etc. Sirve principalmente cuando quieres decir a una persona que tendrá que hacer algo. Il va falloir que tu travailles 2 fois plus pour obtenir ton diplôme. Tendrás que trabajar 2 veces más para obtener tu diploma. O il faudra que tu travailles 2 fois plus pour obtenir ton diplôme. Il va falloir o il faudra se usa básicamente de la misma forma.
Entonces son los tiempos con los que se usa más este verbo. Puede parecer complicado con el tema del subjuntivo, pero al final no, porque que hables al pasado, al presente o al futuro, siempre se usa el subjuntivo presente. Por ejemplo, para decir tuve que ir, se dice il a fallu que j'aille. Il a fallu que j'aille. Tuve que ir. Tiene que ir, se dice il faut qu'il aille. Il faut qu'il aille. Tiene que ir. Tendrás que ir es il faudra que tu ailles, il faudra que tu ailles, tendrás que ir, o también il va falloir que tu ailles, tendrás que ir. Entonces, siempre el presente del subjuntivo, siempre. Ahora que vimos un poquito de conjugación, vamos a ver expresiones que son muy comunes y que usan el verbo falloir. Il ne faut pas s'en faire. No hay que preocuparse. S'en faire significa preocuparse. Entonces, si dices il ne faut pas s'en faire o il faut pas s'en faire, porque sabes que al hablar eliminamos el ne en un 99% de los casos, bueno, eso significa no hay que preocuparse. Il faut prendre la vie du bon côté es el equivalente de hay que ver el lado bueno de las cosas. Boire ou conduire, il faut choisir. Beber o manejar hay que escoger, que es el eslogan de la sécurité routière, la seguridad en la carretera en Francia. Il ne faut pas se fier aux apparences, no fiarse de las apariencias. Il faut arrêter, que se dice frecuentemente faut arrêter, cuando algo te parece absurdo, ridículo o injusto, sería como basta, ya con eso. Entonces, para ver si entendiste bien la estructura y el uso del verbo falloir, te dejo un ejercicio. Escríbeme en los comentarios tus respuestas. Gracias por ver el video, no te olvides de suscribirte al canal, darle like al video y compartirlo con tus otros amigos que aprenden francés. On se voit la prochaine fois. Salut, salut!